El Necronomicon es un libro ficticio inventado por H. P. Lovecraft para sus historias de terror y misterio. Dentro de su realidad fantástica, es portador de secretos antiguos, conocimientos arcanos y relatos mitológicos que pueden enloquecer al lector descuidado, siendo el eslabón que une los distintos relatos de los mitos de Cthulhu, dando coherencia y sentido a lo que está ocurriendo. Su influencia fue tal que más de una persona le mandó cartas a Lovecraft preguntando dónde podía localizar el dicho Necronomicon. Incluso Borges lo incluyó en el catálogo de libros de la Biblioteca de Buenos Aires a modo de homenaje o de broma. Sin embargo, hoy voy a desenmascarar al Necronomicon y te voy a explicar qué significa y de dónde le pudo venir la idea del libro a Lovecraft. Para empezar, debo ubicar la primera vez que Lovecraft mencionó el Necronomicon. Esto fue en El Ceremonial, relato escrito en 1923. Más de uno estará sorprendido, pues comúnmente se cree que la primera mención del Necronomicon fue en La Ciudad Sin Nombre, relato de 1921. Esto es un error. En La Ciudad Sin Nombre jamás se menciona al Necronomicon. En cambio, se menciona a Abdul al-Harred y a su frase más célebre, la cual reza así: que no está muerto lo que yace eternamente, y con el paso de los devos aún la muerte puede morir. Datos aparte, se sabe que Abdul al-Harred era el nombre que Lovecraft se inventó para sí mismo cuando era niño y jugaba con ser un árabe. El nombre significa el esclavo de Dios que todo ha leído, pero volvamos al relato del ceremonial. Dicho relato trata sobre un joven que visita el misterioso pueblo pesquero de Kingsport el día de Navidad, a donde sus parientes le han invitado a una celebración que posee extraños tintes arcanos y ancestrales. La atmósfera del relato está cargada de referencias a las constelaciones y a costumbres milenarias que han sido cubiertas por el cristianismo como la escarcha cubre la tierra en invierno. En ese ambiente astronómico es donde aparece por primera vez el Necronomicon, cuyo significado es la ley de los muertos. Sin embargo, en este momento y por el contexto del relato, se puede inferir que Lovecraft estaba haciendo homenaje o referencia al Astronomicon de Marco Manilio. De hecho, la palabra Astronomicon significa la ley de los astros, y bien sabido es que Lovecraft era un aficionado a la astronomía. En el ceremonial, Lovecraft nos presenta una versión antigua y perversa de la Navidad, y también una versión antigua y perversa del Astronomicon. A esto sumemos que antiguamente se creía que los astros influían en la vida, y siguiendo la misma lógica subversiva de Lovecraft, diríamos que los astros influyen también en la muerte. Así pues, esta primigenia versión del Necronomicon es más bien astronómica y poca o ninguna relación tiene con los mitos de Cthulhu. La inseparable unión entre el Necronomicon y Abdul al-Harred se dio en el ceremonial. Sin embargo, aún queda una duda. ¿Cómo fue que Lovecraft decidió que fuera el Necronomicon el eslabón que uniera sus distintos relatos de terror y misterio? El Rey de Amarillo es una obra de teatro ficticia inventada por Robert William Chambers para sus relatos de terror y misterio. Su primera aparición fue en 1895 en el relato El Signo Amarillo. Se sabe que Lovecraft leyó los relatos de Chambers en 1927. Seguramente la obra de Chambers inspiró a Lovecraft a crear un ciclo de terror propio y a darle un nuevo sentido al Necronomicon. Ya no sería el libro de conocimientos astronómicos y arcanos de una aldea de pescadores. Ahora sería el elemento que uniría los distintos relatos de su propio ciclo, el ciclo de los mitos de Cthulhu. Entonces, Lovecraft tomó dos antiguas historias suyas como base, las reestructuró y las fundió para darle luz a una nueva creación, la que sería el eje que guiaría sus nuevos relatos, la llamada de Cthulhu. Pero aún hay más. Existe un texto llamado La Historia del Necronomicon, compuesto por Lovecraft en 1927 y publicado después de su muerte en 1938. En dicho texto nos cuenta la cronología del Necronomicon, comenzando por su redacción en el siglo VIII en el Califato Omeya por Abdul al-Harred, pasando por las adversidades que tuvo, cómo su original en árabe se perdió y solo se conservan sus traducciones en griego y latín, o cómo se expandió por el mundo entre grupos de carácter secreto o los distintos dueños que poseyó, entre ellos John Dee y otros personajes de la invención de Lovecraft. El hecho de que Lovecraft no publicara el texto de la historia del Necronomicon y que lo redactara al mismo tiempo que escribió la llamada de Cthulhu, quiere decir que solamente lo compuso a modo de ayuda orientativa, es decir, como una cronología que evitara que el propio autor se confundiera o se contradijera en lo referente al Necronomicon dentro de sus propios relatos. Ahora, resulta interesante que la cronología que Lovecraft le asignó al Necronomicon sea muy parecida a la de la Tabla Esmeralda. La Tabla Esmeralda es un texto con saberes muy antiguos, tan antiguos que se dice fueron transmitidos en los albores de la humanidad por Hermes Trismegisto, de quien no se sabe si era uno o eran tres, y que debido a la maravilla que fue su conocimiento, fue confundido con una divinidad y adorado por los egipcios con el nombre de Thoth, dios de la sabiduría y del conocimiento. A pesar de lo que se pueda decir, lo cierto es que las primeras referencias que se tienen de la Tabla Esmeralda son de la segunda mitad del siglo VII de nuestra era y del siglo VIII en el Califato Omeya en lengua árabe.
De allí se expandió al resto del mundo como un texto de carácter secreto. Distintos alquímicos europeos lo tuvieron, entre ellos el controvertido John Dee. La coincidencia de la cronología del Necronomicon con la Tabla Esmeralda me lleva a sospechar que Lovecraft se inspiró en la historia conocida de la Tabla Esmeralda para escribir la historia del Necronomicon. Ahora, resta desentrañar cómo Lovecraft conoció la existencia de la Tabla Esmeralda. A este respecto solo se me ocurre que el padre de Lovecraft, Winfield Scott Lovecraft, tuviera el libro en su biblioteca personal. Se sospecha que Winfield era masón, y como masón debía poseer una copia de la Tabla Esmeralda. Así, Lovecraft debió conocer el libro en algún momento de su temprana infancia. El señor Winfield contrajo sífilis, la que derivó en neurosífilis, enfermedad que le trastornó la razón y por la que fue hospitalizado. Murió internado cuando Lovecraft apenas tenía 8 años. Quizá la experiencia de ver a su padre fue lo que llevó a Lovecraft a imaginar que la lectura de ciertos libros llevaba a la gente a la locura. Aunque claro, este recurso ya estaba en El Rey de Amarillo de los relatos de Chambers y en El Quijote, quien se vuelve loco después de leer ciertos libros. Quizá la inspiración le vino a Lovecraft por diferentes lados. Como sea, el punto es que la construcción del Necronomicon no fue algo que se le ocurrió a Lovecraft de un día para otro como una revelación después de un sueño. Tuvo de hecho un largo tránsito en la mente de Lovecraft, desde su concepción inicial como un libro inspirado en el Astronomicon, para luego verse transformado por influencia del Rey de Amarillo de Chambers y de la Tabla Esmeralda, incluyendo así en su contenido la hermética frase dictada por el árabe loco Abdul al-Harred, que era el mismo Lovecraft de niño, convirtiéndose así en una pieza clave de los mitos de Cthulhu.